my time, waiting for a sign. I eat and smoke, I've no job, no friends. I never even have a girl, and I throw my tears away in mine. Well, look at me now, but just look at me now. Can you see what's left of what I am? Giving up the way that led me here. Look at me now, but just look at me now. Now I think it's time for me to wake up, wake up, wake up. It's time to face it. Get up, get up, get up. Give up my weakness. Wake up, wake up, wake up. It's time to get up, get up, get up, get up. And I am just a lost baby face. Right where I don't belong. I cannot see, I cannot feel anything. I spent so much time to try. I'm still alive. I'm still alive. Nura junto con sus demás compañeros se pusieron en guardia rápidamente, pues todos sabían que la mujer que acababa de aparecer en ese lugar no estaba de su parte, además de que pudieron sentir la energía de un demonio provenir de la peli negra. ¿Quién rayos eres tú?, diría Sayuri con un rostro amenazante. Jade no haría caso a las palabras de Sayuri, y para sorpresa del grupo la mencionada los ignoraría, para seguido acercarse a donde estaba el cuerpo inerte de Rena. Maldición, ¿cómo se atreve a darnos la espalda? ¿Acaso no representamos ningún peligro para ella?, diría Sayuri un tanto molesta. Hay que aprovechar que está distraída en este momento, diría Articone. Aguarden, es mejor que no hagamos ningún movimiento, diría Nura. ¿Por qué dices eso? Si la atacamos en conjunto podremos derrotarla, diría Sayuri. No la subestimes, es fácil notar que esa tipa no es igual que la estúpida de Rena, y atacarla podría ser un grave error, diría Nura seriamente. Estoy de acuerdo, además no puedo sentir ningún tipo de intención asesina de parte de esa mujer, y aunque esto le suene raro, puede que nosotros no seamos su objetivo, diría Bardock. Articone y Sayuri no estaban muy seguras de quedarse ahí sin hacer nada, pero lo que había dicho Bardock era verdad, esa mujer no mostraba ningún interés en pelear con ellos o hacerles daño. Bueno, entonces ¿cuál es el plan?, diría Sayuri. Veremos cómo avanza la situación, y en caso de que tengamos que pelear, lo haremos con nuestros máximos poderes, diría Nura. La peli marrón y los Saiyajin se sintieron, para luego observar a Jade, quien se había mantenido viendo el cuerpo de Rena. Parece que el entrenamiento de Touka-sama no sirvió de nada, al final terminaste siendo derrotada como un inmundo insecto, aunque esto ya me lo veía venir, pues la basura nunca dejará de ser lo que es, diría Jade, la cual estaba levemente decepcionada. En eso la demonio desenvainaría su katana, y con la punta de esta tocaría la frente de Rena, viéndose al instante como del cuerpo de la mencionada comenzó a salir una peculiar energía blanca. ¿Qué es lo que está haciendo?, diría Sayuri con un pequeño sentimiento de curiosidad. No tengo idea, pero es como si estuviera succionando su energía, sin embargo nunca vi que un demonio desprendiera una energía de ese color, diría Nura. ¿No creen que esté tratando de revivirla?, diría Bardock. Lo dicho por el azabache sorprendió a las demás, pues claramente era una posibilidad, y algo de lo que Nura y Sayuri no se habían percatado, era que la presencia de Rena todavía podía ser sentida. Maldición, si esa desgraciada vuelve estaremos en grandes aprietos, pensaría Nura. Con Jade, esta observó cómo aquella energía blanquecina terminaría de salir del interior de Rena, y en ese momento la peli blanca abriría sus ojos, mostrándose bastante desconcertada, al mismo tiempo que su mirada se posaba en una persona que conocía perfectamente. No te ves muy bien, Rena, creo que tu enemigo hizo más que solo ponerte en ese profundo trance, ya que te noto un tanto temerosa, algo no muy común en ti, diría Jade. Rena no podía moverse, pues su cuerpo estaba destruido internamente debido al combate que sostuvo con Nura y Sayuri, sin embargo la demonio aún era capaz de hablar.
¿Qué estás haciendo aquí? Sorel y yo fuimos los únicos autorizados para venir al infierno, respondería Rena. Digamos que hubo un cambio de planes, pero a pesar de eso quiero felicitarte, tú y el idiota de Sorel cumplieron con su misión de gran manera, diría Jade. ¿De qué estás hablando? Ninguno pudo conseguir lo que nuestros señores nos enviaron a buscar, diría Rena con una leve confusión. Supongo que ya puedo decirte la verdad acerca de las órdenes que les dieron Okimura-sama y Touka-sama, diría Jade. ¿A qué te refieres? Diría Rena, quien no entendía nada. Las cosas son bastante fáciles de explicar, tanto tú como Sorel fueron una simple distracción, al igual que ese sujeto llamado Ebigoku, pues su misión solo era distraer a los guerreros enviados por la gobernante de los 5 universos, diría Jade. ¿Quieres decir que nunca estuvo en los planes conseguir los 5 tesoros demoníacos? Diría Rena con algo de sorpresa. No, todo eso fue una completa farsa, montada para que nuestros enemigos no se percatasen del verdadero objetivo de Okimura-sama y Touka-sama, diría Jade. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscaban en este lugar exactamente? Diría Rena. Esa es una información que no puedo revelar aún, tendrás que quedarte con la intriga mi querida Rena, diría Jade divertidamente. Rena se sentía muy frustrada en su interior, pues solo había sido utilizada para cumplir los objetivos de los líderes del mundo de las sombras. ¿Qué sucede? No me digas que el saber la verdad acaba de afectar tu patético orgullo, diría Jade. No digas estupideces, lo único que me importa es haber cumplido con las expectativas de Okimura-sama y Touka-sama, si fui o no una simple distracción me da igual, diría Rena, la cual estaba ocultando lo que sentía en realidad. Con Nura y sus compañeros, estos habían escuchado la conversación entre Rena y Jade, quedándose anonadados al saber que los demonios nunca tuvieron la intención de obtener los tesoros demoníacos, y que su verdadero objetivo era uno muy diferente. Esto no puede ser, esos malditos estuvieron jugando con nosotros todo este tiempo, diría Sayuri con mucho enojo. Fueron capaces de utilizar a sus soldados con el único objetivo de crear una distracción, en verdad son unos seres despreciables, diría Articone. Nura se veía bastante seria, al igual que Bardock, pero en eso todos escucharon a Rena hablar nuevamente. ¿Qué estás esperando, Jade? Ayúdame a restaurar mis poderes para que podamos volver, diría Rena. Esas palabras hicieron levantar una ceja a la peli negra, la cual pondría una fría sonrisa en su rostro. Ayudarte, ¿no estarás bromeando o sí? Diría Jade, la cual apuntaría con su katana a la peli blanca. Esta no se esperaba esa acción por parte de Jade, sabiendo cuáles eran sus intenciones. Los débiles mueren, exclamó Jade, quien en un corte rápido atravesaría el cuello de Rena. Una gran cantidad de sangre se esparció por el piso, y se vio como Rena estaba agonizando lentamente. Son unos malditos, diría la peli blanca con una voz apagada. Los demás se encontraban un tanto pasmados por la escena que acababan de presenciar, dándose cuenta de la gran crueldad que tenían los demonios, quienes no sentían lástima por nadie, ni siquiera por uno de los suyos. Jade retiraría su espada del cuello de Rena, la cual aparentemente estaba muerta, pues sus ojos habían perdido todo su brillo, aparte de que ésta ya no se movía. Descansa en paz, pequeña basura, diría Jade, la cual volvería a poner su katana detrás de su espalda. Luego de eso la demonio se giraría, viendo al grupo de guerreros que se encontraba allí, quienes observaron cómo Jade se comenzó a acercar hacia ellos a paso lento, a la par que guardaba sus manos en los bolsillos de su gabardina. Nura y compañía se pusieron en alerta, pero en eso enfrente de todos se vio descender a cierta guardiana, la cual tenía una cara de pocos amigos. Es la señorita Pandora, diría Articone un tanto sorprendida, al igual que todos. Será mejor que no des un paso más, diría Pandora con mucha seriedad. Jade se detendría, y con una sonrisa dijo. Veo que lograste sobrevivir a la forma liberada de Sorel, pero tal parece que ese Saiyajin no corrió con la misma suerte. Sayuri y Nura se dieron cuenta de que Goku no venía junto con Pandora, y las palabras de la demonio causaría en ellas un mal presentimiento, al igual que una preocupación terrible. Pandora-sama, ¿en dónde está Goku? Diría Nura, quien no quería que su mayor temor se hiciera realidad. Pandora se quedó callada por unos segundos, pero esta respondió.
él dio su vida para lograr vencer al enemigo, y que nosotros pudiéramos escapar. Esas palabras cayeron como un baño de agua fría en ambas féminas, quienes se quedaron quietas sin hacer nada. Eso no puede ser verdad, ese idiota no puede haber muerto, diría Bardock, el cual no creía lo que acababa de escuchar. Articone no sabía qué decir, pero estaba igual de incrédula que Bardock. Esto en verdad era algo difícil de creer, y más tratándose de alguien tan poderoso como Goku. En eso se pudo apreciar cómo Sayuri cayó de rodillas, y esta comenzó a golpear el suelo con mucha ira y dolor, al mismo tiempo que varias lágrimas caían de sus ojos, mientras que Nura tenía la mirada baja, pero de igual manera pequeñas lágrimas estaban recorriendo sus mejillas. Vaya, creo que ese sujeto era alguien muy preciado para ustedes. ¿Qué tal si van a la zona de batalla? Puede que aún encuentren una de sus extremidades, a no ser que todo su cuerpo se haya calcinado por completo, diría Jade con algo de burla. Esas palabras molestaron a Bardock y Articone, pero se vio como Sayuri dejaría de golpear el suelo, para seguido ponerse de pie, y emprender el vuelo a máxima velocidad, siendo seguida detrás por Nura. Ambas no estaban dispuestas a aceptar esa realidad, Goku se los prometió, él les dijo que jamás se iba a ir otra vez. «Idiotas», exclamaría Pandora, la cual estaba por ir a detenerlas, pues no iba a dejar que fueran atrapadas por los guardianes del infierno, pero sus intenciones fueron detenidas por la voz de Jade. «No te preocupes por esas dos, los guardianes del infierno ya no podrán capturarlas, ni tampoco a ustedes», diría Jade. «¿Por qué lo dices?», diría Pandora con duda. Un semblante de locura se dejaría ver por parte de Jade, la cual dijo: «Porque ellos ya no existen». Aquello dejaría impresionados a Pandora y el dúo de Saiyajins, los cuales no se esperaron una revelación como esa. «¿Acaso tú los?», trataría de decir Pandora, pero solo con ver la mirada de Jade pudo confirmar lo que estaba pensando, y eso le hizo saber que enfrente de ella estaba un monstruo mucho más salvaje y despiadado que Sorel. Rápidamente Pandora tomaría una pose defensiva, creyendo que tendría que librar otra batalla aquí mismo, sin embargo Jade no realizó ningún movimiento. «Parece que estás ansiosa por tener otro combate, pero lastimosamente no puedo quedarme a divertirme contigo, ya que aún hay algo que debo hacer», diría Jade. Los presentes vieron como una extraña sombra se desprendió del cuerpo de la demonio, la cual estaba siendo cubierta de a poco por dicha sombra. «Adiós, habitantes del mundo mortal, espero que nos volvamos a ver algún día». Esas fueron las únicas palabras de Jade, quien desapareció luego de ser cubierta en su totalidad por aquella sombra. Nura y Sayuri llegaron a la zona en donde se había llevado a cabo el enfrentamiento entre Goku y Sorel, viendo cómo el lugar estaba totalmente devastado, y sin ningún rastro de vida aparente. A pesar de eso ambas comenzaron a buscar al Pelipunta por toda la zona, y aquella búsqueda duraría varios minutos, pero por más que buscaban no parecía que fueran a encontrar al Saiyajin, sin embargo ninguna se iba a dar por vencida, y en eso pudieron ver algo en un sitio en particular, lo que les hizo dirigirse hacia aquel sitio. Estas descendieron en un lugar que estaba rodeado por unas rocas, y allí finalmente encontraron a Goku, lo que las hizo alegrarse por unos leves segundos, pero luego ambas vieron como el cuerpo del Pelipunta había regresado a su estado original, sin embargo todo su cuerpo se encontraba lleno de horribles quemaduras, junto con heridas letales, pudiéndose apreciar como el guerrero permanecía tirado de forma inerte en el suelo, no mostrando ninguna señal de que estuviera vivo. Las dos féminas se arrodillaron junto al cuerpo de Goku, y al no poder sentir la presencia del Saiyajin comenzaron a derramar lágrimas. «Tú dijiste que volverías, lo prometiste», diría Nura, mientras sus lágrimas caían como cascadas. Ambas estaban completamente destrozadas, pero sin que se dieran cuenta uno de los brazos de Goku se empezaría a mover con lentitud, y este iría alzando dicha extremidad poco a poco, hasta que tocaría con su palma la mejilla derecha de Nura, quien al sentir el contacto detendría su llanto, al igual que Sayuri, la cual pudo sentir cómo tocaban una de sus manos.
Estas dirigieron sus miradas hacia el rostro de Goku, viendo como el mencionado les estaba sonriendo cariñosamente, a lo cual ambas al instante se aferraron al pecho de Goku, comenzando a llorar fuertemente, pero este era un llanto que expresaba una entera felicidad. Algunos minutos pasaron después de eso, y cuando los ánimos bajaron un poco, se vio como Nura y Sayuri ayudaron a Goku a reincorporarse, pues este apenas si podía moverse. ¿Crees que puedas volar?, diría Nura con preocupación. Si no fuera por su ayuda ni siquiera podría estar de pie, es mejor que me dejen aquí y se vayan, antes de que los guardianes del infierno vengan, diría Goku, el cual no quería que a estas les hicieran daño. No te vamos a dejar solo, los tres volveremos juntos a casa, y no pienso discutirlo, diría Sayuri con un tono bastante severo. Goku no refutaría, pues en su estado era una mala idea contradecir a Sayuri. Además no creo que corramos peligro, si esos guardianes nos hubieran detectado ya deberían estar en este lugar, pero no siento a nadie acercándose, diría Nura, quien estaba un tanto confundida por eso. Sayuri iba a decir algo, pero en eso los tres escucharon unos ruidos, y de repente algunos escombros fueron mandados a volar, lo cual levantaría una pequeña cortina de polvo. Del interior de dicha cortina se vio salir ni más ni menos que Sorel, quien había vuelto a su forma normal, y estaba en un estado igual que Goku. Maldita sea, ese desgraciado sobrevivió a mi ataque, diría Goku sumamente pasmado. Sorel solo extendió su mano hacia Goku y compañía, al mismo tiempo que dibujaba una tenue sonrisa en su rostro. Te dije Saiyajin que no podrías matarme, y ahora todos ustedes están a mi merced. Voy a quitarles toda la energía que tengan, hasta la última gota, y después de que haya hecho eso, los despedazaré con mis propias manos. Sorel estaba por arremeter en contra de sus presas, pero en ese momento alguien tocaría el hombro derecho del demonio, lo cual haría que éste se detuviera, y volteara su mirada hacia un costado, encontrándose con la mismísima Jade. ¿Eres tú?, diría Sorel con una leve sorpresa. La mujer demonio observaría con serenidad al pelinegro, y ésta solo exclamó: Lo siento mi amigo, pero este juego se ha terminado. Sorel se mostraría un tanto molesto por la repentina aparición de Jade, y este de una forma no muy amigable dijo: No te metas en mis asuntos, esos renacuajos de allá son mis presas, y solo yo puedo acabar con ellos, por tu bien es mejor que te apartes. Te ves más malhumorado que de costumbre Sorel, no me digas que ese Saiyajin logró sacarte de quicio, diría Jade tranquilamente. Eso no te importa, ahora quita tu mano de mi hombro, a no ser que quieras perder una extremidad de tu cuerpo, diría Sorel de forma amenazante. Tranquilo, no tengo ninguna intención de entrometerme en esto, solo quiero informarte que tu pequeña matanza tendrá que esperar un poco, ya que tengo órdenes de nuestros señores de llevarte de vuelta, diría Jade. Aún no puedo irme de este lugar, todavía no he cumplido con la misión que ellos mismos me encomendaron, y una vez que extermine a estos sujetos, iré en busca de los 5 tesoros demoníacos, diría Sorel. Eso no será necesario mi amigo, tú ya has cumplido con tu misión, diría Jade. Esas palabras desconcertaron a Sorel, pero en eso una voz femenina llamaría su atención, tratándose de Nura, quien se había colocado al frente de Goku y Sayuri, con intenciones de pelear, mientras que la peli marrón se encargaría de cuidar al Saiyajin. Escúchame bien demonio, no voy a dejar que le hagas daño a Goku, si tanto quieres luchar pues estoy dispuesta a hacerte trizas con mis propias manos, diría Nura seriamente. Una tremenda sed de sangre se pudo ver en la mirada de Sorel, y este exclamó: Solo dame 5 minutos Jade, y verás cómo acabo con estas basuras rápidamente. No me importaría presenciar tu humilde espectáculo, pero sabes perfectamente que no es muy buena idea desobedecer una orden directa de Touka-sama y Yokimura-sama, no querrás terminar mal, ¿o sí?, diría Jade con una sonrisa. El pelinegro sabía de lo que eran capaces sus superiores, y si ellos le habían dado la orden de volver, no podía hacer nada más que obedecer. Maldición, diría Sorel bastante frustrado, y se vio como este rompería de un puñetazo una roca que estaba a un costado de él, intentando con esa acción disminuir un poco de su frustración.
Qué bien que hayas entendido, me hubiera sentido mal si uno de mis más preciados compañeros era castigado, diría Jade con un tono sarcástico. Ya deja de decir tonterías, y abre de una maldita vez el portal para que podamos volver, diría Sorel con enojo. A sus órdenes su excelencia, diría Jade divertidamente, irritando más a su compañero demonio. Al instante la mujer crearía un portal en el sitio, el cual los llevaría de regreso al mundo de las sombras. Después de ti, diría Jade fingiendo cortesía. Cuando estemos de vuelta tendrás que contestar algunas de mis preguntas, y espero que por tu bien lo hagas, ya que si no tendré que recurrir a otros métodos para sacarte la información, diría Sorel. Te aseguro que todas tus dudas serán contestadas, sin embargo no es muy cortés de tu parte que amenaces a las personas de esa manera, en especial cuando no estás a su mismo nivel, diría Jade con un semblante levemente sombrío. Las cosas se pondrían algo tensas entre ambos demonios, pero Sorel decidió cruzar el portal, aunque no se veía nada contento. Jade de igual manera iba a ingresar en el portal, pero fue detenida por cierta peli blanca. ¿A dónde creen que van? ¿Acaso se están retirando de la pelea como unos asquerosos cobardes? Diría Nura. Jade se giraría un poco para ver a Nura, quien aún se encontraba a la defensiva, esperando algún tipo de ataque por parte de esa tipa. No nos estamos retirando, gusano, solo digamos que nos tomaremos un largo receso de este conflicto, pero no se preocupen, nos volveremos a ver muy pronto. Jade haría una pequeña pausa, para seguido caminar hasta quedar enfrente del portal. Y cuando ese momento llegue todo su mundo se caerá a pedazos, sin que ustedes puedan hacer nada, mientras que todos los inmundos humanos tendrán que postrarse ante nosotros. Con eso dicho, Jade atravesaría el portal, viéndose como este se cerraba instantáneamente, dejando a las féminas y el Saiyajin con algo de confusión, pero sabiendo que esto simplemente había sido el primer capítulo de una gran batalla que se daría en el futuro. Zenobia y compañía se encontraban con varias dudas rondando por sus mentes, sin embargo la principal pregunta que tenían, era saber cuál había sido el verdadero objetivo de los demonios todo este tiempo, y qué implicaciones traería todo eso para su mundo. En eso Ryugen colocaría una de sus manos en su mentón, y este analizaría a profundidad todo lo ocurrido, llegando a una sola conclusión, lo cual hizo que su mirada llena de calma se transformara en un semblante sumamente serio, debido a que el mencionado conocía un oscuro secreto que mantenían los guardianes del infierno. No quiero asustarlas, pero creo que toda la existencia podría estar en un grave peligro, diría Ryugen. ¿De qué estás hablando, Onisama? Diría Noel confundida. Puede que tenga una idea de qué cosa en realidad fueron a buscar los demonios en el infierno, pero si mis sospechas son ciertas, es posible que esos infelices tengan en sus manos algo mucho más preciado que los tesoros demoníacos, incluso mucho más que los 5 cristales divinos que Zenobia creó hace mucho tiempo. Lo dicho por el guardián sorprendió bastante a la reina del todo y a su amiga, pues no imaginaban que existiera un objeto más valioso que las reliquias antes dichas. Acompáñenme a mi oficina, allí les contaré todo lo que sé sobre ese tema, y la gravedad del problema en el que estamos, diría Ryugen. Espera, primero debemos esperar a que Pandora y los demás regresen, diría Zenobia. No te preocupes por ellos, seguramente en este momento no debe haber nadie en el infierno que pueda lastimarlos, diría Ryugen. ¿Pero qué hay de los guardianes de ese lugar?, diría Noel preocupada. Ante lo dicho por su hermana en el rostro del pelirrubio se pudo observar una mirada sombría, y este solo dijo. Puede que ellos ya hayan sido asesinados. De vuelta en el infierno, Pandora junto con Bardock y Articone pensaban en ir a buscar a Sayuri y Nura, para que así pudieran volver al mundo de las almas, sin embargo en ese instante estos vieron como de la nada aparecieron en el sitio las mujeres antes mencionadas, quienes traían con ellas a cierto guerrero de cabellos alborotados, el cual con las pocas fuerzas que tenía pudo realizar la teletransportación. No puedo creerlo, diría Pandora, la cual se veía muy sorprendida, pues pensaba que Goku había muerto en esa gigantesca explosión.
Articone y Bardock también estaban sorprendidos, pero luego estos se acercaron a los recién llegados en compañía de Pandora. Nos diste un buen susto, desgraciado, sabía que ese demonio no iba a ser capaz de matarte, diría Bardock con una sonrisa. En verdad eres increíble, Goku, diría Articone con entusiasmo. Lamento haberlos preocupado, pero siéndoles sincero ni siquiera yo sé cómo logré sobrevivir, diría Goku. ¿Quieres decir que no recuerdas nada de lo que sucedió durante esa explosión?, diría Pandora con el ceño fruncido. Lo único que recuerdo es haber utilizado el Eiloken por 10, para así potenciar mi Kamehameha, pero después de eso todo se vuelve blanco en mi mente, diría Goku. Creo que puedo ayudarte con eso, diría Pandora. ¿A qué se refiere?, diría Goku sin entender. Pandora pondría su mano en la cabeza de Goku, desconcertando un poco a este. ¿Qué piensa hacerle a Goku, señorita Pandora?, diría Sayuri con un tono curioso. Solo lo ayudaré a recordar, respondería Pandora. En eso la palma de Pandora emitiría un pequeño brillo, y eso haría que el Saiyajin cerrase sus ojos, viendo en su cabeza el momento preciso en el que se encontraba atrapado en el interior de aquella colosal explosión, en donde su cuerpo estaba siendo consumido lentamente. En dicho momento Goku pensó que su vida estaba por terminar, pero repentinamente dos figuras se manifestaron enfrente de él, siendo una de ellas la de un sujeto de cabello gris con máscara, y la otra la de un ser humanoide con una larga cabellera blanca y pelaje del mismo color. Goku reconoció perfectamente quiénes eran esas figuras, y solo vio cómo estos utilizaban su propio poder para disminuir el impacto de la explosión, evitando con eso que la misma lo afectara de una forma letal. Cuando el recuerdo terminó, el Pelipunta abrió sus ojos nuevamente, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Lograste ver lo que pasó?, preguntaría Nura. Podemos decir que simplemente tuve suerte, respondería Goku, sin quitar aquella sonrisa. Esa respuesta dejaría a todos extrañados, pero conociendo al Saiyajin quizás quería guardarse lo que sucedió para él. Goku sabía que dos seres lo estaban escuchando en su interior, y de forma mental este dijo una sola palabra. Gracias. Después de eso transcurrieron algunos minutos, en donde Pandora le contaría a Goku, Sayuri y Nura lo que Jade había dicho acerca de los guardianes del infierno, dejándolos impresionados al enterarse de que estos fueron eliminados por esa demonio. Sin embargo, la plática no acabó allí, pues Goku les diría a todos que desafortunadamente, Sorel también había logrado sobrevivir a esa explosión, y que decidió retirarse junto con esa tal Jade, no sin antes de que la mencionada les lanzara una amenaza. Hay muchas cosas que debo informarle a mi señora Zenobia, será mejor que nos demos prisa y volvamos, diría Pandora. La mujer sacaría aquel pequeño botón que le había dado Ryugen, con el cual podrían regresar al mundo de las almas. Todos tómense de las manos, para que pueda presionar el botón, exclamaría la guardiana divina. Goku y los demás harían lo pedido por Pandora, y uno por uno se tomaron de las manos, siendo Nura la última que faltaba, y esta vio como Sayuri extendió su mano hacia ella para que la tomara, pero antes de hacerlo la Peli Blanca vio algo que llamaría su atención. Pandora-sama, ¿cree que podría darme un momento?, diría Nura. Pandora dirigió su vista a lo que Nura estaba mirando, entendiendo lo que ésta quería hacer. Adelante, pero no te demores, de seguro pronto este lugar se convertirá en una zona de guerra cuando los condenados se enteren de que los guardianes del infierno ya no están, diría Pandora. Nura asintió, y esta mirando a Sayuri dijo: Cuida a Goku. La morena le respondió con una sonrisa, y seguidamente se vio como la Peli Blanca se alejaría del grupo, acercándose a donde se encontraba el cuerpo de su antigua compañera, creyendo que ésta estaba muerta. La verdad no sé por qué estoy haciendo esto, pero sentí la necesidad de ver tu rostro una última vez, antes de que nos fuéramos de este lugar, diría Nura, quien miraba con algo de frialdad a la demonio. Por la mente de esta pasaron todas las cosas que vivió, junto con Rena desde que su alma estuvo encerrada en aquella prisión dimensional, recordando por último el día en que ella la traicionó. Al final supongo que debo darte las gracias, si no me hubieras dado la espalda ese día, quizás no tendría la vida que tengo ahora, y puede que jamás hubiera podido experimentar estos hermosos sentimientos que cierta persona me ha hecho sentir.
Posiblemente la yo del pasado hubiera considerado estos sentimientos como algo estúpido y repulsivo, pero me agrada el haber encontrado este nuevo camino, en el cual ya no estoy sola, pues ahora tengo a varias personas que forman parte de mi vida, y por las cuales jamás dejaré de luchar, para que algún día nuestro mundo pueda vivir en paz. Muy en el fondo hubiera querido que tú y yo formáramos un vínculo como el que Goku tiene con su demonio, sin embargo eso es algo que jamás podrá suceder. Admito que aún siento algo de resentimiento hacia ti, pero siempre te guardaré en mis recuerdos, Rena. Nura daría un corto suspiro, pudiendo sentir finalmente que todo su pasado había quedado atrás. Adiós, compañera. La peli blanca se giró para regresar con los demás, sin embargo en ese momento su tobillo derecho sería sujetado, y esta al darse la vuelta vio con sorpresa que se trataba de Rena, quien todavía seguía con vida, a pesar de tener su cuello atravesado. Nunca pensé escucharte decir ese tipo de cosas tan cursis, pero creo que me agrada más la persona que eres ahora, diría Rena con un tono débil. Nura saldría de su sorpresa, y esta con una mirada un tanto seria dijo. Veo que no eres alguien tan fácil de aniquilar, pero de seguro no te debes sentir muy bien, en especial cuando tu propia gente te acaba de desechar como si no fueras nada, aunque eso es exactamente lo que tú hiciste conmigo. No sé si esto sirva de algo en este momento, pero quiero pedirte disculpas por lo que te hice en ese entonces. No voy a engañarte diciendo que te di la espalda solo porque estaba siguiendo órdenes de mis superiores, pues mi plan siempre fue obtener los 5 cristales divinos, y cuando los conseguimos vi la oportunidad de por fin poder volverme mucho más poderosa, y así realizar mi venganza en contra de todos los que alguna vez me humillaron. Sin embargo nada de eso se pudo hacer realidad, y terminé siendo el mismo perro faldero que he sido durante toda mi vida. Nura vio cómo de los ojos de Rena comenzaron a caer lágrimas que expresaban una gran frustración y rencor. Ya no me queda mucho tiempo, pero quiero darte una cosa antes de irme, diría Rena. ¿A qué te refieres?, diría Nura con duda. Es cierto que te has vuelto muy fuerte a pesar de ya no tenerme a tu lado, pero para lo que vendrá en el futuro necesitarás de una fuerza mucho más grande que esa, y para que puedas obtener un nivel mayor requerirás de mi poder, el cual te lo voy a otorgar para que puedas alcanzar esa paz que tanto ansías, diría Rena. Nura no se esperaba esas declaraciones por parte de Rena, prácticamente le estaba dando su energía de demonio como un regalo. Cuando me hayas dado tu poder, ¿qué sucederá contigo?, diría Nura. No creo que haga falta responder esa pregunta, en mi estado lo único que podría ayudarme a sobrevivir, sería que yo pudiera fusionar mi alma con la tuya, tal y como lo hizo ese Saiyajin, pero como tú lo dijiste antes, eso va a ser completamente imposible, diría Rena. La demonio con esfuerzo alzaría uno de sus brazos, para seguido decir. Toma mi mano, voy a transferirte mi energía antes de que muera. Nura se quedaría viendo la mano de Rena por unos instantes, y a su mente vendría el momento en que Zenobia le dio una segunda oportunidad, creyendo que podía cambiar y reivindicarse de sus errores, y en este momento ella tenía la misma decisión, pero no sabía si podía confiar en Rena una vez más. Sin embargo, a veces para que las cosas den un giro, se necesita dar un pequeño salto de fe. Ojalá y no me esté equivocando con lo que voy a hacer, pensaría Nura. La peli blanca se mordería su dedo pulgar, sacándose un poco de su sangre, para seguido tomar la mano de Rena, quien también tenía algo de su sangre escurriendo por su palma. Confiaré en ti una vez más. Tamashii no Ketsugo, unión de almas. Rena estaba totalmente sorprendida, pero en eso su cuerpo fue iluminado por un aura brillante, al igual que Nura, y se vio como el cuerpo de la demonio se deshizo en unas partículas de luz, las cuales entraron en el cuerpo de Nura. Luego de aquello, el aura que rodeaba a Nura desapareció, y ésta regresó con los demás, observándose cómo ésta tomaba la mano de Sayuri, la cual la veía bastante anonadada por lo que acababa de hacer, siendo el mismo sentimiento que expresaban la mayoría. Sin embargo ya tendrían tiempo para hablar sobre eso. Cuando todos ya estuvieron listos, Pandora presionó el botón que tenía, haciendo que todos fueran teletransportados al palacio de Ryugen, terminando finalmente con su travesía en el infierno.
se podía observar a 5 sujetos sentados alrededor de una gran mesa, la cual se encontraba en el interior de un amplio salón de la fortaleza, y 2 de las personas que estaban allí, no eran otras que Sorel y Jade, quienes eran acompañados por 3 demonios de su mismo rango. Hablando de Sorel, este aún seguía bastante molesto por lo ocurrido en el infierno, y eso se notaba claramente por el semblante frío que tenía. ¿Por qué esa cara tan larga, mi querido Sorel? Parece como si te hubieran dado una condena de muerte, diría una mujer de cabello negro y piel clara, la cual tenía unos cuernos sobresaliendo de los lados laterales de su cabeza. No estoy de humor para tus juegos, Ney, será mejor que cierres la boca, respondería Sorel con un tono agresivo. Vaya, has estado con un carácter bastante pesado desde que volviste del infierno, sin embargo yo podría hacer algo para que retomes tu buen humor, diría la nombrada como Ney, la cual puso una cara seductora. Estás acabando con mi paciencia, si no te callas las cosas van a terminar mal, diría Sorel de forma amenazante. No importa, cariño, me gusta que sean rudos conmigo, diría Ney, a la par que se relamía los labios. Es gracioso verte de esta manera, Sorel, eres igual que un niño pequeño al que le acaban de quitar su juguete favorito, y lo único que puede hacer es sentarse a llorar como un imbécil, diría un sujeto de cabello rojo, el cual tenía una leve sonrisa en su rostro. Esas palabras molestaron mucho a Sorel, y se notaba como la tensión estaba aumentando en el lugar, hasta que alguien hablaría. Pueden guardar silencio, hacen bastante ruido y no me dejan descansar, diría un hombre de un largo cabello color plata, quien daría un pequeño bostezo, pues estaba tratando de tomar una siesta desde la silla en donde se encontraba sentado. Veo que las cosas están muy animadas este día, pero será mejor que se comporten, recuerden que nuestros señores nos convocaron aquí porque nos van a platicar de algo muy importante, diría Jade. Ya que mencionas eso, ¿tienes alguna idea de qué es lo que nos van a decir?, diría a manera de pregunta el sujeto de cabello rojo. Más o menos, sin embargo no puedo decir nada por una orden directa de Touka-sama, así que tendrás que esperar, Gara, respondería Jade. Ojalá que esta reunión termine pronto, pues estoy muy cansado, diría el peliplata con un semblante holgazán. Lo único que haces es dormir todo el día, Musan, deberías dejar de ser tan perezoso, al menos en momentos importantes, diría Ney. El ahora conocido como Muzan no prestaría mucha atención a las palabras de Ney, y este pensaba en seguir con su siesta. Sin embargo, en ese momento unas puertas que estaban al fondo del salón se abrieron, para seguido verse como Touka y Okimura ingresaban juntos al lugar, lo cual hizo que los 5 demonios se pusieran de pie al instante, mostrando el respeto debido a sus líderes. Es bueno verlos a todos, mis queridos jinetes del diablo, diría Touka con una sonrisa, observando con orgullo a sus guerreros. Esta y Okimura tomaron asiento a la cabeza de la mesa, mientras que los demás también volvieron a sentarse en su respectivo lugar. Como sabrán, hace poco 2 de sus compañeros fueron enviados a uno de los lugares más peligrosos que existen, con la única intención de conseguir un objeto muy valioso, con el cual nosotros los demonios podremos catapultarnos a la cima de todo, diría Touka. Quiere decir que la obtención de los 5 tesoros demoníacos fue todo un éxito, diría Ney con el ceño fruncido. Nuestro plan salió a la perfección, pero lo que conseguimos fue algo mucho más preciado que esas reliquias obsoletas, diría Touka. Por sus palabras me doy cuenta de que el objetivo de esa misión nunca fue conseguir esos 5 tesoros, ¿verdad?, diría Sorel con una mirada seria. Estás en lo cierto, pero no te dijimos nada para que nuestro plan funcionara, lamento si te sientes un tanto utilizado, diría Touka. No me importa haber sido una distracción, pero me hubiera gustado que confiaran en mí para cumplir con la verdadera misión, no había ninguna necesidad de que enviaran a alguien como Jade, diría Sorel. Entendemos tu molestia, pero necesitábamos de alguien poderoso para que les hiciera frente a los guerreros enviados por Zenobia, además, si no lográbamos desviar la atención como lo hicimos, puede que los guardianes del infierno se hubieran dado cuenta de nuestro verdadero objetivo, y eso habría causado problemas, diría Touka. Debes sentirte afortunado, Sorel, gracias a tu aportación en este plan los demonios están a un paso de alcanzar la gloria, y para que veas que reconocemos lo que hiciste, ambos estamos dispuestos a darte cualquier cosa que pidas, diría Okimura.
Sorel se vio un poco asombrado por esas declaraciones, al final la situación no parecía ser tan mala después de todo. Hay solo una cosa que quiero en este momento, diría Sorel con su rostro ensombrecido. Te escuchamos, diría Touka. Sorel se tomó unos leves segundos para responder, y cuando estuvo listo exclamó. Son Goku. Al decir ese nombre el demonio alzaría su vista, dirigiendo su mirada hacia sus señores, quienes pudieron apreciar cómo los ojos del pelinegro denotaban una especie de furia. Quiero ser yo quien destruya a ese maldito Saiyajin. Algo de sorpresa se pudo ver en el rostro de Okimura y Touka, pues al parecer el orgullo de Sorel había quedado herido luego de esa batalla. Está bien, ese sujeto será tuyo cuando sea el momento correcto, pero por ahora deberás ser paciente hasta que ese día llegue, diría Touka. Sorel simplemente asintió, para luego volver a acomodarse en su asiento, mientras que otra persona tomaría la palabra. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo de ese viaje al infierno, y qué tienen que ver los guardianes de ese sitio en todo esto? Diría Muzan con curiosidad. Ante eso Touka daría un chasquido con sus dedos, viéndose al instante como en el centro de la mesa se abriría un pequeño compartimento, de donde saldría aquel objeto que Jade obtuvo en el infierno. ¿Qué es eso?, diría Nei con una mirada extrañada. Lo que están viendo en este instante es la reliquia conocida como el diamante espiritual, un artilugio que tuvo su origen hace varios milenios, mucho antes de que la existencia misma fuera creada, diría Touka. Pues a mí me parece una simple esfera de poder, diría Gaara. A simple vista parece un objeto insignificante, pero lo que puede hacer va más allá de cualquier habilidad que nosotros tengamos, es algo que incluso podría romper el equilibrio de todos los mundos, diría Okimura. Me suena a que con eso podríamos causar algo parecido al día del juicio, o fin del mundo como le dicen los humanos, diría Nei. En cierta manera podríamos hacer lo que dices, pero eso sería desaprovechar totalmente el poder de esta gran reliquia, diría Touka. Usted no me platicó mucho acerca de este objeto, así que me gustaría saber qué lo hace tan especial, diría Jade. Una sonrisa se dibujaría en el rostro de la demonio, y ésta exclamó. ¿Recuerdan esa vieja leyenda que está escrita en el pergamino antiguo que se encuentra en el santuario de esta fortaleza? La mayoría no entendió a qué se refería Touka, o más bien, no recordaban la historia que narraba dicho pergamino. Habla de la leyenda del Señor Oscuro y el Señor de la Luz, ¿no es así?, diría Sorel con tranquilidad. Efectivamente, tienes una buena memoria Sorel, diría Touka. Ya recuerdo, ese pergamino contaba la historia de dos seres supremos que se enfrentaron hace mucho tiempo, uno tratando de destruir a la oscuridad, y el otro intentando destruir a la luz, diría Gaara. Según lo que decía ese pergamino, tanto el Señor Oscuro como el Señor de la Luz perecieron juntos en aquella batalla, no dejando ningún rastro de que alguna vez existieron, por eso se los considera una leyenda, diría Sorel. Okimura y yo también creíamos que se trataba de una leyenda cualquiera, pero la realidad es que ellos dos existieron en algún momento de la historia, hace ya varios eones, y eso no es todo, nosotros los demonios provenimos de la misma existencia que el Señor Oscuro, en pocas palabras fuimos su creación, diría Touka. Esa revelación sorprendió de gran manera a los 5 demonios. Eso no puede ser, se supone que nosotros nacimos de la propia energía negativa, diría Nei. Y no te equivocas, pero ¿de dónde crees que surgió por primera vez la energía negativa?, diría Touka. Antes de desaparecer el Señor Oscuro dio vida a quien fue conocido hace mucho tiempo como el Rey Demonio original, quien con sus poderes creó la dimensión conocida como el mundo de las sombras, para después regar todo ese mundo con la misma energía oscura, de la cual fueron surgiendo muchos más demonios, hasta crear el gran imperio que nosotros reinamos hoy en día. Esas palabras fueron dichas por Okimura, sorprendiendo aún más a sus subordinados. Lo malo es que el Señor de la Luz no se quedó con los brazos cruzados, y este mismo daría vida a un ser lleno de energía positiva al igual que él, siendo dicho ser capaz de crear mundos y civilizaciones enteras. ¿Acaso se refiere a? Trataría de decir Jade, pero fue interrumpida por la misma Touka. Zenobia, la reina del todo, diría Touka con un claro tono de desprecio.
Admito que toda esa información me ha dejado completamente anonadado, pero todavía no entiendo qué tiene que ver todo eso con el diamante espiritual, diría Muzan, quien ya no se mostraba con una actitud perezosa. De seguro todos deben saber que cuando un alma es destruida no hay nada que se pueda hacer para traerla de vuelta, simplemente la persona como tal deja de existir para siempre, diría Okimura. El Señor Oscuro y el Señor de la Luz no solo desaparecieron de este mundo, su batalla ocasionó la destrucción de sus propias almas, por lo cual sería imposible traerlos de vuelta. Sin embargo, eso acaba de cambiar ahora que tenemos esta reliquia en nuestras manos, ya que el diamante espiritual tiene el poder de restaurar un alma en su totalidad, diría Touka. No me digan que planean traer de vuelta al Señor Oscuro, diría Gaara. No, en realidad, eso sería prácticamente condenar no solo a los demás mundos a una completa destrucción, los demonios también serían aniquilados por la furia del Señor Oscuro, diría Touka. Entonces, ¿para qué piensan emplear el diamante espiritual?, diría Jade. Lo único que vamos a hacer es restaurar la energía negativa del Señor Oscuro, la cual absorberemos en nuestros cuerpos, convirtiéndonos en los seres más poderosos jamás existentes, diría Touka con un semblante ambicioso. Cuando tengamos ese poder nosotros mismos, les brindaremos parte de esa energía a ustedes y todas nuestras tropas, de esa manera no habrá nadie que pueda frenarnos en nuestra conquista, diría Okimura con una sonrisa. No quiero ser irrespetuosa, pero ¿creen que puedan soportar todo el poder del Señor Oscuro?, diría Nei. Esa es una buena observación, Nei, pero ya tenemos arreglado ese pequeño problema, diría Touka. Antes de que absorbamos la energía del Señor Oscuro, cada uno se fusionará con una parte del diamante espiritual, lo cual nos servirá para que podamos canalizar a la perfección todo ese poder, diría Okimura. Sin embargo, hay un inconveniente que no pudimos solucionar al 100%, y lo único que podemos hacer es reducirlo, diría Touka. ¿Qué quiere decir con eso de reducirlo?, diría Muzan con una leve confusión. Lastimosamente el diamante espiritual necesita de cierto lapso de tiempo para madurar en su totalidad, y de esa forma tener el poder suficiente para restaurar la demencial energía que tenía el Señor Oscuro, diría Okimura. Ya veo, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando?, diría Sorel con duda. Normalmente este proceso duraría alrededor de unos 150 años, pero gracias a ciertas técnicas prohibidas que conocemos, podemos acelerar el proceso de maduración, y disminuir todo ese tiempo a solo 12 años, diría Touka en forma de explicación. 12 años, eso quiere decir que tendremos un largo tiempo para prepararnos, diría Muzan, recobrando su actitud holgazana. Es una lástima, creí que tendría la posibilidad de divertirme con los seres del mundo humano, diría Nei fingiendo tristeza. Ninguno parecía mostrar molestia alguna, pero sin que nadie lo notara, Sorel apretaría sus puños con enojo, pues tendría que esperar más de una década para poder ponerle las manos encima a Goku, y eso era algo que no le agradaba mucho. Sin embargo, no era muy conveniente que diera algún tipo de queja, pues sabía lo que pasaría si lo hacía. Bueno, eso era todo lo que teníamos que decirles. Utilicen todo ese tiempo para volverse más fuertes, pues cuando hayan pasado esos 12 años, quiero que todos aplasten a sus enemigos sin ninguna piedad, diría Touka. Todos asintieron al unísono, para luego irse retirando uno por uno, hasta que en el salón solo quedarían Gaara junto con Okimura y Touka. Supongo que tienes algo que decirnos, ¿o no, Gaara?, diría Okimura. Así es, mis señores, quería saber si han obtenido información acerca del paradero del señor Karat, diría Gaara. Para nuestra mala fortuna su ubicación todavía sigue siendo un misterio, y lo más extraño es que ni siquiera podemos contactarlo, diría Touka. Puede que aún se encuentre en ese mundo al que fue hace varios meses, diría Gaara. Los dos también pensamos eso, pero cuando intentamos buscar en ese lugar no encontramos nada, ya que ese mundo desapareció por completo, lo único que queda allí es un limbo interminable, diría Okimura. ¿Creen que él haya sido asesinado por uno de los seres de ese mundo?, diría Gaara. Es una posibilidad, sin embargo en ese mundo no existían sujetos tan poderosos como para hacerle frente, además Karat es mucho más fuerte que nosotros dos, no puedo imaginar un escenario en el que él haya sido derrotado, diría Touka.
Seguramente debe estar perdiendo el tiempo en otro de los vastos mundos que existen, ya volverá en cualquier momento, diría Okimura. Gaara no estaba seguro de eso, pero quizás Okimura tenía razón, tal vez Karat se encontraba en otro mundo, y dejó de comunicarse para que no lo molestaran. Era estúpido pensar que alguien mucho más fuerte que él podría morir. Les agradezco su tiempo, mis señores, me retiro, diría Gaara con respeto, para seguido salir del salón, dejando solos a Okimura y Touka. Ambos demonios se pusieron de pie, para luego realizar una técnica de teletransporte, trasladándose hacia otro lugar junto con el diamante espiritual, dispuestos a iniciar con el proceso para reducir el tiempo que le tomaría madurar a dicha reliquia, para que así sus futuros objetivos se pudieran hacer realidad. Zenobia se encontraba sentada en el trono de su palacio con los ojos cerrados, como si estuviera realizando una especie de meditación o algo así. Sin embargo, sus ojos se abrieron al escuchar una voz muy conocida para ella. Mi señora, todos los dioses destructores ya están aquí para iniciar con la reunión, diría Ícaro, el cual era acompañado por su compañera Pandora. Sin decir nada, la reina del todo se levantaría de su trono comenzando a caminar hacia el lugar en donde se llevaría a cabo la reunión, mientras que detrás de ella la seguían sus dos guardianes. Zenobia sabía que una gran catástrofe sucedería en el futuro, así que todos tendrían que prepararse para afrontar lo que vendría. Juro que protegeré la paz de este mundo, fue el pensamiento de Zenobia, quien no iba a dejar que destruyeran todo lo que ella había creado. En una sala especial del Palacio Divino se encontraban reunidos los 5 dioses destructores, junto con el guardián del otro mundo Ryugen, quien estaba parado en la cima de una especie de altar. Ha pasado mucho tiempo desde que vi sus rostros por última vez, no han cambiado nada en más de 100 años, diría un hombre de cabellera blanca, y una larga barba del mismo color. En cambio tú pareces haber perdido condición, Kuro, de seguro la edad ya te debe estar afectando, diría un sujeto que tenía la apariencia de un dragón humanoide. Pues este anciano aún puede barrer el piso contigo, dragoncito, diría el nombrado como Kuro, el cual tenía una mirada retante en su rostro. ¿Eso crees, viejito? Pues veamos si puedes resistir uno de mis golpes, diría el hombre dragón con una sonrisa, viéndose como un poco de energía se desprendía de su cuerpo. Ni se les ocurra iniciar una de sus estúpidas peleas en este sitio, a no ser que quieran hacer enojar a Zenobia-sama, diría una mujer de pelo castaño, y piel levemente bronceada. Sendai tiene razón, si empiezan a luchar aquí destruirán todo el palacio, diría Mogara con algo de seriedad. Ambos son como dos niños pequeños, podrían al menos comportarse por esta vez, diría Selera un tanto fastidiada. No se preocupen por los daños, solo me basta con un ataque para destruir al imbécil de Mizuki, diría Kuro con un semblante confiado. Pues ven y pruébalo, maldito anciano, diría el ahora conocido como Mizuki, quien se prepararía para pelear. Con Ryugen, este miraba toda la escena de brazos cruzados y con un rostro neutro, sabiendo que tenía que hacer algo para detener el enfrentamiento que estaba por desatarse. Sin embargo, el pelirrubio quería ver qué alcance tendrían los poderes de un dios destructor, ya que eso le daba mucha curiosidad. Espero que al menos esta pelea valga la pena, ya que seguramente Zenobia me echará la culpa a mí por los destrozos que estos tipos hagan, pensaría Ryugen. Kuro y Mizuki estaban por lanzarse uno en contra del otro, aunque al final ninguno pudo realizar algún movimiento, pues en ese instante la reina del todo y sus guardianes se harían presentes en el lugar, encontrándose con aquel alboroto. Veo que ambos tienen muchas ansias por luchar, y que creen, conozco un sitio perfecto para eso, lo malo es que no podrán salir de ahí jamás, aunque hayan terminado con su batalla, en pocas palabras se quedarán encerrados de por vida, diría Zenobia, la cual miraba a los dos dioses con un rostro sumamente amenazante. Ante eso un escalofrío recorrió el cuerpo de Kuro y Mizuki, quienes rápidamente hicieron una reverencia en señal de disculpa, al mismo tiempo que ambos dijeron al unísono: lo sentimos.
Oh vaya, parece que me pasé un poco con mi broma, no pensaban que les iba a hacer eso o sí, diría Zenobia alegremente, recobrando una actitud positiva. A todos los presentes les cayó una pequeña gota de sudor, para después verse como Zenobia y sus guardianes caminaban hasta subirse en el altar en donde estaba Ryugen. Sabes, necesitas trabajar mucho en tu sentido del humor, diría el pelirrubio. Solo estaba tratando de apaciguar un poco la situación para que las cosas no se salieran de control, además pensé que te había dejado a cargo a ti, diría Zenobia, la cual miraría de reojo a Ryugen, poniéndolo algo nervioso. Estaba a punto de detenerlos cuando apareciste, ¿acaso creías que iba a dejar que destruyeran el hogar de mi más preciada amiga? Diría Ryugen mientras se rascaba la cabeza, a la par que reía nerviosamente. Qué lindo de tu parte al preocuparte por mi palacio, diría Zenobia con una tierna sonrisa, pero con una mirada sombría. Dicha mirada asustaría un poco a Ryugen, pero este supo disimularlo, para seguido exclamar. ¿Qué te parece si comenzamos con esto de una vez? Tengo que regresar al mundo de las almas lo más pronto posible, no puedo dejarle todo el trabajo a Noel. La reina del todo asintió, y ésta dirigió su vista hacia los dioses destructores. Lamento si este llamado fue un tanto repentino, pero estamos a puertas de enfrentar la amenaza más grande que haya visto este multiverso, diría Zenobia con seriedad. Una notable confusión se pudo ver en el rostro de algunos dioses destructores, siendo la excepción Celera y Mogara, pues las dos sabían algo acerca de la situación actual. El hombre que ven a mi lado es el guardián del mundo de los muertos, y está aquí para explicarles el grave problema en el que estamos. Ryugen dio un paso al frente, y este se aclararía un poco la garganta, para seguido dar dos simples palmadas, con lo cual un holograma apareció en medio de todos los dioses, los cuales pudieron ver un extraño objeto proyectándose en aquel holograma. ¿Qué es esa cosa?, diría Sendai con curiosidad. El objeto que observan es un tesoro sagrado, llamado el diamante espiritual, es un artilugio que posee un poder extraordinario, con el cual se podría llegar a alterar el orden natural de nuestro mundo, diría Ryugen. A mí me parece un simple juguete inofensivo, diría Mizuki con serenidad. Quizás su apariencia no sea nada extravagante, pero este diminuto objeto es capaz de causar la aniquilación de todo lo que conocemos, diría Ryugen seriamente. Lo dicho por el guardián sorprendió a todos los dioses, quienes ahora tenían un mal presentimiento. ¿Y en dónde se encuentra ese artilugio?, preguntaría Kuro. El diamante espiritual permaneció durante siglos bajo el resguardo de los seres que custodiaban el infierno. Lamentablemente hace poco ellos fueron asesinados por un demonio del mundo de las sombras, el cual tenía la orden de robar ese preciado tesoro, para llevarlo a manos de sus líderes. En eso Zenobia tomaría la palabra, diciendo: los demonios son seres extremadamente codiciosos, y es muy probable que utilizarán el diamante espiritual para apoderarse de toda la existencia, lo que significa que muchos seres inocentes serán asesinados, y con ello el multiverso entero se sumirá en una completa era de oscuridad. Y ese es solo el principio de nuestros problemas, pues si los demonios usan de manera inadecuada el diamante espiritual, terminarán creando un desequilibrio en todos los mundos, lo que ocasionará la completa destrucción de estos mismos, diría Ryugen. Es claro que no vamos a permitir que esos desgraciados se salgan con la suya, por lo cual desde este momento ustedes dioses destructores deberán prepararse para la futura batalla que vendrá, y también les doy la tarea de reclutar a los mejores guerreros que tengan en sus universos, ya que vamos a necesitar toda la ayuda posible, diría Zenobia. ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que esos gusanos lleven a cabo sus planes?, diría Mogara. Por lo que pude averiguar de antiguos escritos, el diamante espiritual necesita de un determinado tiempo para madurar por completo, con lo que asumo que tenemos al menos 10 o 11 años, antes de que los demonios decidan atacar, diría Ryugen. De todas maneras no podemos confiarnos, así que quiero que todos comiencen a entrenar para fortalecerse, al igual que a los guerreros que escojan, diría Zenobia. Todos los dioses asintieron a las palabras de la reina del todo con un sí, viéndose un rostro determinado en cada uno de ellos. Cuando esta guerra termine, seremos nosotros quienes se alcen con la victoria, exclamaría Zenobia, quien estaba decidida a acabar con los demonios.
Goku se encontraba en una sesión de entrenamiento con Bardock y Articone, los cuales estaban utilizando sus estados de energía demoníaca, pues el Pelipunta les estaría enseñando a controlar esa energía. Hemos logrado un pequeño avance en estos últimos días, pero aún siguen perdiendo el control cada vez que acceden al 50% de su fuerza, diría Goku. Cuando aumento mi poder siento como mi sangre hierve, y en lo único que pienso es en seguir luchando, es como si tuviera una voz en mi cabeza que clama por destrucción, diría Articone. Tú lo haces parecer fácil, utilizas la energía oscura como si fuera cualquier cosa, pero para nosotros es como si nos sumiéramos en un profundo abismo sin fondo, diría Bardock. Al principio yo también sentía extrañas sensaciones cuando utilizaba este poder, a veces tenía miedo de perder la cordura, o que sucediera lo mismo que ocurrió con Ice, sin embargo con el tiempo conseguí que esta energía formara parte de mí, lo único que tienen que hacer es no pensar en que perderán el control, más bien deben relajar sus mentes, e imaginar lo más preciado que quieran proteger, diría Goku. Es un buen consejo, pero ponerlo en práctica es otra cosa, diría Articone. Inténtenlo, verán que funcionará, diría Goku con una sonrisa. Articone y Bardock no estaban muy convencidos, pero ambos decidieron seguir los consejos de Goku, pues al menos tenían la seguridad de que él los detendría si pasaba algo. Los dos Saiyajins dieron un ligero suspiro, para seguido cerrar sus ojos, comenzando a pensar en lo que más querían proteger. Al instante un aura de energía demoníaca cubrió a Bardock y Articone, sintiéndose como su poder aumentaba de una manera descomunal. Su fuerza sobrepasa fácilmente a la de un Super Saiyajin Blue, sin duda los Saiyajin de este mundo tienen un potencial mucho más grande que el que Vegeta y yo demostramos cuando accedimos al poder de los dioses, pensaría Goku, quien estaba levemente sorprendido. El Pelipunta observaba todo de brazos cruzados, pero estaba listo para controlar cualquier contratiempo que surgiera. Esos dos tienen un buen nivel de poder, si logran controlar a la perfección la energía oscura serán rivales peligrosos, incluso para nosotras, diría cierta Peli Blanca, la cual miraba el entrenamiento desde una distancia pertinente, siendo acompañada por Sayuri y su hermana Kanae. Me sorprende que ya no se comporten como bestias salvajes, al principio perdían la cabeza con tan solo acceder a esa transformación, diría Sayuri. Te puedo decir por experiencia propia que no es sencillo controlar ese tipo de poder, necesitas tener una enorme fuerza de voluntad para no terminar cayendo en la locura, diría Nura. La verdad es que no te puedo imaginar a ti actuando como una desquiciada, aunque en el pasado pude ver algo parecido, diría Sayuri con una leve sonrisa. Al menos en ese entonces estaba en mis 5 sentidos cuando te conocí, siéndote sincera no hubieras querido verme en un estado desatado como el de esos sujetos, sin embargo ahora ya no hay de qué preocuparse, pues hace tiempo que aprendí a controlar mis emociones, diría Nura. Puedes tener la certeza de que yo misma te detendré si algún día llegas a perder el control, diría Sayuri con seguridad. Eso espero, aunque lo más seguro es que vayas a salir corriendo como una niña asustada cuando me veas en esa forma, diría Nura con un tono burlón. Ante eso las dos féminas comenzaron a reír amistosamente, mientras eran observadas por Kanae, la cual tenía una mirada bastante extrañada, pues desde que ambas regresaron del infierno, actuaban como si se conocieran de toda la vida, y ella aún no confiaba en esa mujer llamada Nura, pero ya no le tenía tanto rencor como antes. Cuando Nura y Sayuri terminaron de reír, se vio como la peli marrón endureció un poco su semblante, para seguido decir: por cierto, ¿qué ha sucedido con esa tipa?, diría Sayuri, refiriéndose a cierta demonio. No he podido hablar con ella desde que unimos nuestras almas, tal parece que el daño que recibió fue bastante grave, y lo más seguro es que se encuentre en un profundo sueño hasta que se recupere por completo, diría Nura. ¿Confías en esa mujer?, sería la simple pregunta de Sayuri. Aún me siento algo insegura con esta decisión, sin embargo yo no estaría aquí, si Zenobia-sama no me hubiera dado una nueva oportunidad, y tal como ella lo hizo conmigo en su momento, yo también decidí darle el beneficio de la duda a Rena, respondería Nura. Confío en ti, pero ojalá y no te hayas equivocado, diría Sayuri. Espero que no, pero en caso de que haya sido un error seré yo misma quien se encargue de ello, diría Nura con una mirada firme.
En eso estas y Kanae sintieron un fuerte estallido de poder, viendo al instante como Bardock y Articone expulsaban una tremenda cantidad de energía demoníaca. «Oh no, va a suceder de nuevo», diría Sayuri, mirando aquella expulsión de poder descontrolado. Kanae se aferraría a su hermana con un poco de miedo, y ésta la rodeó con uno de sus brazos. «Calma, Goku sabrá cómo controlar a esos dos», diría Nura con un rostro tranquilo. Con el pelipunta, este veía con seriedad lo que estaba sucediendo, y en ese momento los dos Saiyajins pegaron un fuerte grito, pareciendo dos bestias que acababan de ser liberadas de sus jaulas. Sin previo aviso Articone y Bardock se lanzaron ferozmente en contra de Goku, quien sin problemas comenzó a esquivar los ataques de ambos Saiyajins, los cuales tenían miradas llenas de locura mientras atacaban. Supongo que tendremos que extender el entrenamiento, pensaría Goku. El pelipunta se movería a una tremenda velocidad, conectando al mismo tiempo un ligero golpe en Bardock y Articone, quienes gracias a eso pudieron recobrar el juicio, regresando a su estado base rápidamente, para seguido caer de rodillas con bastante agotamiento. «Demonios, otra vez perdimos el control», diría Bardock con frustración. «En esta ocasión estuvimos cerca, pero es muy complicado mantenernos cuerdos cuando accedemos a más del 80% de la energía demoníaca», diría Articone, la cual jadeaba un poco. Goku se acercaría a los dos Saiyajins, para seguido exclamar: «Lo dejaremos hasta aquí por hoy, ya han utilizado por mucho tiempo el poder oscuro, y seguramente sus cuerpos todavía no deben estar acostumbrados a esa energía por completo. Ahora que lo mencionas siento todo mi cuerpo entumecido», diría Bardock, quien con algo de dificultad lograría sentarse, siendo esa acción imitada por Articone. Afortunadamente sus cuerpos ya no sufren heridas internas como antes, eso significa que poco a poco empiezan a asimilar la energía demoníaca en su interior, diría Goku. Este apuntaría con ambas manos a Bardock y Articone, para seguido decir: «Restauración». Un aura blanquecina cubriría a los dos Saiyajins, quienes en solo segundos recuperaron toda su fuerza, lográndose reincorporar. «Bueno, continuaremos con esto mañana, pero procuren seguir fortaleciendo sus mentes con entrenamiento mental», diría Goku. Articone y Bardock solo dieron un asentimiento, sin embargo en ese instante se vio como dos destellos de luz aterrizaron en el lugar, lo que llamaría la atención de todos los presentes, los cuales intuyeron rápidamente quiénes habían venido de visita, pudiéndose apreciar como el pelipunta pondría una mirada seria en su rostro, pues este sabía sobre la reunión que se iba a llevar a cabo entre todos los dioses destructores, siendo aquella información dada por la misma Zenobia. Parece que ha llegado la hora de comenzar a prepararnos. Celera y Mogara acababan de llegar al planeta Sadala en compañía de sus ángeles, quienes vieron cómo sus diosas se lanzaron una mirada no muy amigable. «¿Me puedes decir quién te dio el permiso de venir a mi universo?», diría Celera con algo de seriedad. «Relájate, ¿quieres? Solo vine a este lugar para llevarme a mi discípulo», diría Mogara tranquilamente. «Te recuerdo que Goku forma parte de este universo, así que la encargada de su entrenamiento seré yo», diría la Saiyajin con hostilidad. «¿Entrenarlo tú? No me hagas reír, ni siquiera has podido sacar todo el potencial de pelea de tu aprendiz, la cual ha estado entrenando contigo por varios años, y apenas pudo utilizar una mínima parte del poder del Ultra Instinto en su batalla en el infierno, sin duda eres una pésima maestra», diría Mogara. «Mis métodos no serán muy convencionales, pero los resultados llegan tarde o temprano, además yo tuve que comenzar desde cero con Sayuri, en cambio tú solo le diste un pequeño empujón a un tipo que ya tenía una larga experiencia en cuanto al combate, y si tuvieras que entrenar a alguien inexperto de seguro todo terminaría en un rotundo fracaso», diría Celera. «Puedes decir lo que quieras, pero yo soy la maestra de Goku, y por lo tanto es mi responsabilidad prepararlo para lo que vendrá en el futuro», diría Mogara. «Eso no me importa, él pertenece a mi universo, y se quedará entrenando bajo mi tutela», respondería Celera. Ambas diosas se miraban con rostros molestos, y lentamente comenzaron a emanar energía de sus cuerpos. «Creo que tendré que hacer las cosas por las malas», diría Mogara seriamente.
Si quieres que estrelle tu cara contra el suelo no tengo ningún problema, diría Selera, esbozando una pequeña sonrisa. Kami y Mayui solo dieron un suspiro cansado, y éstas se fueron alejando de sus diosas, sabiendo lo que estaba por pasar. Es bueno verlos de nuevo muchachos, tal parece que todos se encuentran reunidos aquí, diría Kami, saludando a los presentes amigablemente. Señorita Kami, ¿qué están haciendo ustedes en este lugar?, preguntaría Sayuri con curiosidad. Mayui respondería, vinimos porque tenemos una información muy importante que darles. ¿Así? ¿Y de qué se trata esta vez?, diría Bardock con duda. Tiene que ver con la reunión entre dioses, ¿no es así?, diría Goku. Veo que estás informado de todo, y supongo que también debes tener una idea de cuáles son nuestras intenciones al venir aquí, diría Mayui. Efectivamente, pero será mejor que ustedes se lo expliquen a los demás, diría Goku. De acuerdo, fueron las simples palabras de Kami. Los demás no sabían de qué estaba hablando el pelipunta, sin embargo en ese instante todos empezaron a escuchar el sonido de unos fuertes impactos, viendo en el cielo como Mogara y Selera se golpeaban mutuamente. ¿Y a ellas qué les pasa?, diría Goku con un rostro extrañado. No les tomen importancia, solo están resolviendo sus problemas de una manera pacífica, diría con serenidad Mayui. ¿A eso tú le llamas pacífico?, diría Bardock con una ceja levantada. No deberíamos detenerlas, diría Nura con neutralidad. Tranquilos, se cansan después de un rato, diría Kami con una sonrisa. No van a destruir el planeta, ¿verdad?, diría Articone un poco preocupada. Ambas sabíamos que esto pasaría, así que pusimos una barrera alrededor de la zona para que nadie se viera afectado, diría Mayui. Articone se sintió más aliviada, pues no quería que su planeta se convirtiera en polvo estelar. Bueno, todos pongan atención ya que no voy a repetir esto 2 veces, diría Kami con una ligera severidad. Los presentes en silencio escucharon a la ángel, quien les comenzó a explicar lo que sucedería a partir de ahora. Kami les contó a todos sobre lo que se había tratado en aquella reunión entre dioses destructores, y principalmente sobre la razón de su visita al planeta Sadala. En eso se vio descender a Selera y Mogara, las cuales habían terminado con su pequeña riña, aunque se notaba que tenían una que otra herida leve. Les dijeron todo, diría Mogara, mientras se limpiaba una gota de sangre que estaba cayendo de su nariz. Sí, pero falta que ustedes tomen una decisión, diría Mayui. Espero que hayan llegado a un acuerdo, diría Kami. La peli celeste y la Saiyajin se miraron de reojo, pues aún no estaban en tan buenos términos, pero al menos pudieron llegar a una especie de trato. Dejaré que ella se encargue del entrenamiento de Goku, con la condición de que ambos se mantengan en este universo, diría Selera. ¿Y qué hay de nosotros?, diría Nura. Selera se quedará en este planeta para entrenar a esos 2 Saiyajins, mientras que tú y esa chica Sayuri vendrán con Goku y conmigo, diría Mogara. Eso me parece perfecto, diría Goku con una ligera sonrisa. Con Sayuri, esta sintió como su hermana tomaba una de sus manos, y al verla pudo observar cómo Kanae la miraba con un poco de tristeza, creyendo que ésta se iría por un largo tiempo para entrenar. Ante eso la peli marrón acarició con cariño la mejilla derecha de su hermana, y le dio a entender que ella no se iría a ningún lado. Me gustaría ir con ustedes, pero no quiero alejarme de mi hermana, además como líder de mi pueblo tengo una responsabilidad, y no puedo simplemente marcharme como si nada, diría Sayuri. Ay niña, veo que no escuchaste lo que dijo Selera, diría Mogara. Algo de confusión se pudo ver en el rostro de Sayuri, pero la diosa continuó hablando. Tal y como ella lo mencionó, acordamos que me mantendría en este universo para entrenar a Goku, y ya que Selera se quedará en este lugar con esos Saiyajins, pensaba en que nosotros podríamos ir a tu planeta. ¿Habla en serio?, diría Sayuri con un tono asombrado. Así es, además esa jovencita que tienes a tu lado también entrenará con nosotros, ya que Zenobia-sama dijo que necesitamos toda la ayuda posible, y siendo tu hermana de seguro debe tener un potencial igual al tuyo.
ya deja la palabrería Mogara, y llévatelos de una vez, antes de que cambie de opinión, diría Celera con un poco de molestia. Como quieras, pero desde este momento puedes tener la certeza de que obtendré mejores resultados que tú, diría Mogara desafiantemente. Eso ya lo veremos, respondería Celera de una forma similar. Luego de eso, Goku y las féminas se acercarían a la diosa y su ángel, para seguido verse como un destello de luz saldría del planeta a gran velocidad. No pensé que usted accedería a la petición de la señorita Mogara, diría Kami. Fue un trato justo, además ella es quien entiende mejor los poderes que posee Goku ahora, y lo más probable es que ya tenga un método preparado para hacer que él siga avanzando, diría Celera. ¿Cree que Goku sea la clave para triunfar en esta guerra?, diría Kami, como si aquello fuera una pregunta. Lo es, pero necesitará de todos nosotros para respaldarlo, diría Celera, quien sabía que ellos también debían hacerse fuertes. Cuando terminó de decir esas palabras, la diosa Saiyajin dirigió su mirada hacia Bardock y Articone. Espero que ambos estén preparados, ya que la intensidad de este entrenamiento será 1000 veces mayor que el que tuvieron antes de la batalla en el infierno, y les advierto que si no logran volverse más fuertes, sus vidas terminarán en mis manos. Articone y Bardock tenían miradas determinadas, lo que hizo sonreír a la diosa. Muy bien, todavía tenemos algo de tiempo antes de que el día termine, ¿qué les parece si comenzamos?, diría Celera. Adelante, dijeron los dos guerreros al unísono. De esa manera daría inicio un largo y duro entrenamiento. Bardock se encontraba volando por los cielos, mientras cargaba en sus brazos a la reina Saiyajin, notándose como los dos tenían bastantes heridas en sus cuerpos, pero la que estaba un poco más peor era Articone. La señorita Celera tenía razón, sin duda este entrenamiento será un infierno, diría Articone con un leve tono debilitado. Con el pasar de los días nos iremos acostumbrando a esta intensidad, además en este corto tiempo ya hemos pasado por situaciones en las que cualquier otro hubiera perecido, y estoy seguro que superaremos este entrenamiento, diría Bardock. No sabía que eras un tipo tan optimista, diría Articone con una sonrisa. No lo soy, simplemente confío en lo fuertes que nos hemos hecho hasta ahora, y sé que nos seguiremos haciendo mucho más fuertes, diría Bardock, mostrando una total seguridad en su rostro. Esas palabras aumentaron la confianza en la Saiyajin, además que le hizo estar segura de algo en lo que había estado pensando durante bastante tiempo, y lo dicho por Bardock acababa de afianzar la decisión que iba a tomar, la cual involucraba directamente al azabache. Después de unos minutos ambos llegarían al castillo de Sadala, y Bardock descendería en el balcón que estaba afuera de la habitación de Articone. «Puedes bajarme aquí». «¿Estás segura?», diría Bardock. La reina Saiyajin asintió, para seguido ser bajada al piso por Bardock, quien la ayudó para que no se cayera. «Gracias por traerme, siéndote sincera no esperaba un gesto como este de un hombre Saiyajin», diría Articone. «Soy un tipo que protege a sus compañeros, no iba a dejarte a tu suerte en ese estado». Articone sabía cómo era el carácter de su raza, y le sorprendía que hubiera una persona que pensara de esa manera. «Procura tratar esas heridas pronto. Te veré mañana». Bardock estaba por irse, pero uno de sus brazos fue sujetado por Articone, haciendo que éste la volviera a mirar. «Hay una cosa de la que quería hablar contigo, pero no había podido encontrar el momento adecuado», diría Articone. «Te escucho», fue la simple respuesta de Bardock. Articone se tomaría unos segundos, para luego exclamar con un tono sereno. «Desde que era una niña fui criada para convertirme en la guerrera más fuerte que tuviera la raza Saiyajin, y al asumir el trono ser quien llevase a nuestra raza a una nueva época de gloria. Durante mucho tiempo ese había sido mi único objetivo, pero siempre tuve la sensación de que mi vida era vacía, y que había algo que me faltaba para sentirme verdaderamente feliz. Desde que mis padres murieron siempre he estado sola, y desde el fondo de mi corazón siempre tuve un pequeño deseo, el cual con el tiempo se volvió una necesidad, pero hasta ahora no había encontrado a la persona adecuada, con la cual pudiera cumplir ese anhelo que sentía en mi corazón.
En ese momento la mirada de Articone se posaría con firmeza en Bardock, quien no entendía por qué la Saiyajin le estaba diciendo todo eso. Mi más grande anhelo es tener un heredero, y quiero que tú seas quien me lo dé. Bardock se mostraría muy sorprendido por lo que acababa de escuchar. ¿No estarás hablando en serio?, diría Bardock, pensando que todo era una broma. Esto va muy en serio, tanto que si aceptas serás el próximo rey de los Saiyajins, y gobernarás este planeta a mi lado, diría Articone. Bardock no sabía qué decir, esto era demasiado repentino para él, aunque no iba a negar que Articone le parecía un tanto atractiva, sin embargo él ya tenía a alguien en su corazón, alguien que además estaba por traer a su primer hijo al mundo. El azabache iba a declinar aquella proposición, pero Articone dijo: sé que debes estar confundido, y más sabiendo que ya tienes una pareja, sin embargo me tomé la libertad de platicar con tu mujer hace un par de días, y ella está dispuesta a darme un lugar en tu corazón, pero solo si tú estás de acuerdo en aceptar mi propuesta. Esas declaraciones tomaron por sorpresa a Bardock, pues no sabía que Ine le había estado ocultando algo tan delicado como esto. Lo siento, pero no puedo darte una respuesta en este momento, necesito que me des un tiempo para pensarlo, diría Bardock. Está bien, respondería la Saiyajin. Luego de eso Bardock emprendería el vuelo, mientras que Articone pondría ambas manos en su pecho, esperando que su deseo se pudiera hacer realidad. Goku se encontraba en la cima de una montaña nevada, mirando tranquilamente el horizonte, al mismo tiempo que muchas cosas estaban pasando por su mente, y en eso este recordaría unas palabras que le dijo cierta persona. Tú no puedes morir, ya que serás el encargado de vengar este mundo. Al cerrar sus ojos Goku pudo ver la imagen del maldito sujeto que le había arrebatado todo, y el cual le hizo prometerse a sí mismo que se volvería muy fuerte para derrotarlo. Les prometo a todos que nunca me daré por vencido, fue el pensamiento de Goku, mientras que en su mente se manifestaron todos sus amigos y seres queridos, al igual que todas las personas que conoció durante su larga aventura. El Saiyajin abrió sus ojos nuevamente, y en ese instante pudo sentir que dos presencias se acercaban, viendo llegar a Nura acompañada de Sayuri. Te estuvimos buscando por todos lados, no es fácil encontrarte cuando ocultas tu ki, diría Nura. Lo siento chicas, pero necesitaba un tiempo para pensar, diría Goku con una sonrisa. Ambas féminas se colocaron a un costado de Goku, para que seguido Sayuri exclamara: ¿y en qué tanto estabas pensando, Goku? Nada en especial, solo quería estar en un sitio tranquilo como este, respondería el guerrero. Los tres se quedaron mirando el bello atardecer por un momento, sin que ninguno dijera nada. Hasta que Goku hablaría con un tono lleno de calma. Saben, no sé qué nos pueda esperar en el futuro, pero sí estoy seguro de una cosa. Nura y Sayuri miraron al Pelipunta, viendo cómo el mencionado extendía ambas manos hacia ellas. Sé que quiero descubrir ese futuro junto a ustedes. El corazón de las dos mujeres comenzó a latir con fuerza, a la par que una sonrisa de ilusión y felicidad se dibujaría en sus rostros, pudiéndose observar cómo cada una tomaría una de las manos de Goku, el cual sonrió con alegría. Desde ese momento un nuevo camino empezaba para los tres, uno en donde no todo sería felicidad, pero en el cual se mantendrían juntos hasta el final de sus días. En una lúgubre dimensión se podía ver a un extraño sujeto atrapado por unas cadenas, al mismo tiempo que parecía como si aquel sujeto estuviera muerto, sin embargo en ese momento el mencionado abriría sus ojos, los cuales brillaron de un rojo profundo, mientras esbozaba una inquietante sonrisa en su rostro, para seguido decir unas cortas palabras. Nos veremos pronto. Son Goku. It's war and peace is more than beef. Must uphold the code we swore to keep. It's life and death, it's blood and sweat. We fight for love and respect.